Buenas noches. Hace rato que no hacía un directo y hoy no quería terminar el día que celebra la liturgia Santo Tomás de Aquino con una pequeña reflexión en algo que, bueno, suena de fondo la Dorote Devote, ¿no? Este himno eucarístico que hizo nuestro Santo Tomás. Muchas veces hemos hecho referencia a la cantidad de sabiduría de Santo Tomás, la capacidad de trabajo por la cantidad de obras que hizo, su muerte, los 3 meses esos últimos de su vida, donde tuvo ese fenómeno místico que signó esa última parte de su historia. Y bueno, hoy quisiera hacer un poquito más deteniéndome en esto, ¿no? En su obra, en ese fenómeno místico y también en un poco la interpretación última de sus últimos biógrafos. En los cerca de los 25 años que estuvo Santo Tomás preparando sus obras, como indica Santiago Ramírez, escribió 891 lecciones sobre los libros de Aristóteles, 803 lecciones sobre la Sagrada Escritura, 850 capítulos sobre los Evangelios en la edición de Catena Áurea, 463 capítulos en la Summa contra Gentiles, de 2.991 artículos sobre el maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, unos 1.200 capítulos en multitud de opúsculos de diversa índole, así como la Summa contra Gentiles. Recordábamos el mes pasado, no este mes, cuando hacíamos las misas desde Estados Unidos, que se la había pedido Raimundo de Peñafort. Muchos personas que lo conocían, personas sabias, hermanos de los dominicos u otros clérigos o profesores que él conocía, también él con mucha responsabilidad les dedicaba respuesta a sus cuestionamientos, a sus dudas, a sus consultas. 1.200 capítulos, habíamos dicho, de multitud de opúsculos de diversa índole, 510 artículos en las cuestiones disputadas, 260 artículos de las cuestiones quodlibetales, de cualquier cosa, y 2.652 artículos en la Suma Teológica, con la solución de más de 10.000 argumentos, 10.000. En la edición de Parma, 1852-1873, ocupan 25 volúmenes en folio, y en la edición de París, de Freté, 43 volúmenes. En cuatro mayor a 2 columnas, un poquito, es un libro más grande, digámoslo así. Una verdadera enciclopedia. Todo se encuentra en sus obras, desde la gramática hasta la metafísica, desde la homilética hasta la exégesis, desde la liturgia hasta la mística, desde la casuística hasta la dogmática más encumbrada. Recordemos que la moral todavía, como disciplina independiente, no se había performado tal cual la tenemos hoy. Puede decirse que ante esta ingente obra y su valor extraordinaria, se está ante algo que no se puede explicar solo de modo natural, sostienen algunos. Podríamos decir que hay algo de sobrenatural y que hay algo también de misterio. No es posible no ver en los profundos conocimientos de Santo Tomás, además de una inteligencia portentosa, capaz de penetrar en lo más profundo de la naturaleza de las cosas, como muy pocos han conseguido, una extraordinaria infusión de dones divinos. Si se considera la brevedad de su vida, 49 años, y la cuantía, o 47, y la cuantía y amplitud de sus obras, muchas de ellas escritas o dictadas de 3 o 3 o de 4 en 4, porque ponía
2 y 1, o ponía 2 y 2 y iba y les iba dictando, y mientras terminaban de copiar iba dictando otro. Además, con una total seguridad, sin contradicciones ni equivocaciones, a pesar de ser temas diferentes. No parece que quede otra opción, que hay que admitir una irradiación de los dones del Espíritu Santo. Fray Reginaldo de Piperno, que fue su secretario y que muchísimas veces también lo acompañó en las intimidades, por así decirlo, de su vida, estaba convencido de eso. Así lo manifestó en el proceso de canonización, cito textualmente: su ciencia no había sido adquirida por su talento natural, sino por revelación e infusión del Espíritu Santo, porque nunca se ponía a escribir alguna obra sin antes rezar y derramar lágrimas, y cuando tenía alguna duda recurría a la oración y al desbordamiento de lágrimas y quedaba resuelta. Todavía se encuentran más misterios en su vida. Uno de los principales, sobre el que se han dado varias interpretaciones, es el extraño hecho que vivió Santo Tomás el 6 de diciembre de 1273, 3 meses antes de su muerte. También hay un misterio sobre el por qué y el cómo murió, pero bueno, lo voy a sintetizar de alguna manera en los minutos siguientes. En el proceso de canonización de Nápoles, el profesor Bartolomé de Capua declaró lo que contó su confesor, Fray Juan Giudice, que a su vez lo oyó en el lecho de muerte de Fray Reginaldo de Piperno, secretario y amigo de la Quinate. El día 6 de diciembre, celebrando misa en la capilla de San Nicolás, fue conmovido por un maravilloso cambio, y después nunca escribió ni dictó nada. Es más, retiró todos los instrumentos de escribir. Estaba escribiendo en la tercera parte de la Suma el Tratado de la Penitencia. Viendo Fray Reginaldo que el maestro había cesado de escribir, le dijo: «Padre, ¿por qué deja una obra tan grande que redundaría en alabanza a Dios y sería para luz del mundo?» A lo que respondió el maestro: «Reginaldo, no puedo». Temiendo Fray Reginaldo que el mucho estudio le hubiera debilitado la mente, le insistía siempre para que continuase escribiendo, y Fray Tomás le respondía: «Reginaldo, no puedo, porque todo lo que he escrito me parece paja». Paja que arrebata el viento, ¿no? Un símbolo bíblico, ¿no? El trigo, el grano y la paja que se desecha. Fray Reginaldo continuaba insistiendo para que le explicara el motivo de que estuviera abstraído, sin darse cuenta de lo que le rodeaba y tan absorto que no quería ni escribir. Después de mucho insistir, le respondió: «Yo te conjuro por Dios vivo, omnipotente», le dice Tomás, «y por la fe que profesas para con nuestra orden, y por la caridad que te une a mí, que lo que te voy a decir no lo digas mientras viva. Todo lo que he escrito me parece paja respecto de lo que he visto y me ha sido revelado». Ante este extraño y misterioso suceso, que tuvo como consecuencia que Santo Tomás dejara de escribir y de dictar, el día anterior, el 5 de diciembre de 1273, había terminado la cuestión 90, dedicada a la parte de los sacramentos de la penitencia de la tercera parte de su gran obra, como venimos diciendo, la Suma Teológica, que era en su gran proyecto el más ambicioso de toda la Edad Media. Al día siguiente inició su vida de siempre, comenzó con la celebración de la misa, cada día le ayudaba Fray Reginaldo y asistía normalmente un laico, Nicolás Friccia. También, como era su costumbre, antes de la misa se había confesado con Reginaldo. Durante esta misa fue conmovido por un maravilloso cambio, tal como dice Bartolomé de Capua, y Santo Tomás alteró la rutina que había llevado durante los últimos años. Como era realmente increíble la cantidad de obras que había escrito últimamente, las hemos contado
al inicio de nuestra exposición, Reginaldo atribuyó la causa a un agotamiento. Así se lo debió comentar al prior. Este, después de consultar con el médico, que debió pensar lo mismo, le envió para que se recuperara del cansancio en casa de su hermana Teodora, que pasaba el invierno en el castillo de San Severino, al sur de Salerno. Los dos hermanos, casi de la misma edad, se profesaban un gran cariño. Antes de llegar a Nápoles, Santo Tomás había visitado a Teodora en su residencia de Roma. Como el viaje era muy fatigoso, se detuvieron algunos días en Salerno, en la capilla del convento dominico. Sus acompañantes, fray Reginaldo y fray Jacobo de Salerno, que era su asistente, le vieron un día que estaba en oración ante el altar mayor, después de los maitines, que es como el oficio de lecturas de la liturgia actual vigente, la hora canónica, que se reza al amanecer, y elevado casi 1 metro de altura, estaba levitando, casi 1 metro. Es lógico pensar que a Santo Tomás le había sido dado ahora otra sabiduría, una sabiduría superior a la metafísica, la suprema que se puede alcanzar con la simple razón, e igualmente a la sabiduría teológica, también conocimiento discursivo, pero que parte de los artículos de la fe. Gracias a los dones del Espíritu Santo, tenía una tercera sabiduría suprema, el conocimiento místico. No podía ya escribir, porque la contemplación mística, acto intelectual y amoroso, es inefable. No fable, no habla, no se puede expresar. Por trascender el modo discursivo de la razón del hombre, no se puede expresar con propiedad o en lenguaje filosófico o en lenguaje teológico. Al llegar al castillo de San Severino, ya poco antes de la Navidad, su hermana salió a recibirlo con muestras de gran cariño, como decíamos que se llevaban muy bien. Santo Tomás casi no le habló. Teodora preguntó a fray Reginaldo: ¿qué ocurre que mi hermano está como ausente y apenas me ha hablado? Le respondió fray Reginaldo: desde la fiesta de San Nicolás, el 6 de diciembre, estaba así y desde entonces no había escrito nada. Fray Reginaldo, por su preocupación por la salud del maestro y por compartir su interés por la suma teológica, tanta que no quiso que quedara inacabada, y preparó él los tratados del orden del matrimonio y de los novísimos con los comentarios que Santo Tomás tenía apuntados en el 4º libro de las sentencias. Tal como revelan estas últimas palabras, quizás no reparaba suficientemente en un origen sobrenatural de lo que estaba ocurriendo. No veía Reginaldo un fenómeno místico extraordinario, más que la levitación o esos quedarse contemplando cuando celebraba la Eucaristía, porque es innegable que el trabajo intelectual excesivo puede llevar al espíritu a que pierda la noción de las cosas exteriores y a una especie de inmovilidad que parece enajenación. Así ha ocurrido con muchos filósofos y artistas, y especialmente músicos. Al retirarse la condesa, fray Reginaldo, agarrando a Santo Tomás de la capa, porque había quedado otra vez como en éxtasis, le tira de la capa, hizo que volviese en sí. Al despertarse de esta especie de éxtasis místico, suspirando, le vuelve a decir Tomás a Reginaldo: hijo Reginaldo, te digo en secreto para que no lo reveles a nadie mientras yo viva, ha llegado el fin de mi escritura, porque me han sido reveladas tales cosas que todo lo que he escrito me parece muy poca cosa. Por eso espero de mi Dios que así como ha llegado el fin de mi enseñanza, así será pronto el fin de mi vida. Y escasos 2 meses después, aceptando también el pedido del Papa de viajar al concilio de Lyon, se pone en camino, pero
el Señor ya lo llama a esa contemplación que en esos últimos meses le había dado tanto gusto, tanta fuerza. Decirles que hay unas nuevas en UNSA, que es una publicación española muy buena del Opus Dei, tiene nuevas biografías de Santo Tomás, porque es un personaje importante, no solo por la cantidad, como decíamos, que con tan poquitos años escribió, sino también porque después de la Biblia es el autor más citado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros entendemos que Santo Tomás es un personaje principal y viene siempre estudiado, cada tanto vino combatido, luego determinados papas, el mismo concilio lo propone como una lectura firme, segura, para profundizar en la palabra de Dios. Hola Pablo, buenas noches, hola madre. Entonces, por eso nosotros queremos hacer esta pequeña reflexión, que ya estamos terminando, y aportarle estos últimos estudios que ha tenido Santo Tomás, biógrafos muy cualificados. Pensemos también santos muy vigentes como Santa Teresa de Jesús o Santa Teresita del Niño Jesús, que se le han hecho también inclusive estudios póstumos. Por ejemplo, a Santa Teresa se le hizo estudios póstumos por el tema de su personalidad fuerte, en orden a la psiquiatría, etc. ¿Qué dicen los, así digamos, como muchas veces con los personajes históricos, haciendo un aporte científico en orden a lo que le pudo haber pasado a Santo Tomás, ¿no? Hay tres teorías. La primera es la de su fiel secretario Reginaldo, que estaba cansado, diríamos un surmenage que se decía hace unos años. Vieron que con un surmenage uno quedaba de cama. Mucha actividad intelectual. Otra, que había un causante físico que podría haber sido tranquilamente un derrame cerebral. Pensemos que en la época la gente no se cuidaba mucho de la sal, en la Edad Media se comía mucho frito, se comía mucho flam, es decir, posiblemente podría haber tenido algún derrame cerebral. Y por eso quedaba medio fijo, es decir, no había perdido la razón y la coherencia, pero por ahí quedaba tildado, como decimos ahora. Estoy haciendo una apretada síntesis, ¿no? Y por último, lo que yo les expliqué, el tema místico, el fenómeno místico, con una cierta connotación en lo inmediatamente psicológico, que se habría dado cuenta que siempre ante la realidad de la divinidad, que es un misterio y que es el principal misterio, siempre la obra del teólogo, por más importante que pueda significar, queda corta. Siempre el teólogo es como que arrima, acuérdense de la bocha y el bochín, arrima, pero no suplanta, no llega a. ¿Cuál es la síntesis de estos autores? Que podría básicamente lo místico, ¿no es cierto? Que también, como la persona es todo, es el cuerpo y el alma, como decíamos señor Bazán, y como repito yo siempre, que el ser humano es corpore et anima unus, nos dice el concilio, es uno en cuerpo y alma. No es que somos un mono con un ángel a cococho. Es cierto que a veces la gente se comporta como mono, que quiere comportarse como ángel, pero uno no es la suma de un mono y un ángel, sino que uno es la humanidad y tiene elementos biológicos, físico-químicos, neurológicos, psicológicos, espirituales, etc. Y entonces, muy posiblemente, ante una debilidad física, ante un agotamiento físico y ante el producto de esa visión mística tan fuerte que tuvo la celebración eucarística de un día 6 de diciembre de 1273, Santo Tomás haya tenido ese proceso espiritual, psicológico, biológico de los últimos meses de su vida. Decía Benedicto XVI en la segunda catequesis, porque a estos santos importantes al principio del pontificado le dedicó catequesis a los padres de la Iglesia, a los grandes teólogos, y a los que eran muy significativos, en vez de una, les dedicaba dos. Dice Benedicto en la segunda catequesis que fue
el 16 de junio del año 2010, decía Benedicto, Santo Tomás no solo fundó la doctrina de la analogía, es decir, la doctrina que dice que podemos, por las cosas que nosotros conocemos aquí en la tierra, podemos conocer algo de Dios y aplicar algo de Dios. No agotar el misterio, pero sí conocer algo de Dios. No solo fundó la doctrina de la analogía en sus argumentaciones exquisitamente filosóficas, sino también en el hecho de que con la revelación Dios mismo nos ha hablado y por tanto nos ha autorizado a hablar de él. Considero, decía Benedicto, importante recordar esta doctrina que de hecho nos ayuda a superar algunas objeciones del ateísmo contemporáneo, el cual niega que el lenguaje religioso tenga significado objetivo y sostiene, en cambio, que solo tiene un valor subjetivo o simplemente emotivo. Esta objeción resulta del hecho de que el pensamiento positivista está convencido que el hombre no conoce el ser, sino que conoce las funciones experimentales. Santo Tomás, la teología católica, nos va a enseñar lo contrario, que el hombre es capaz de conocer el ser y también, porque conoce el ser, puede conocer también y puede ejecutar de una manera racional todas las otras funciones de la realidad, del dato objetivo, que podríamos decir que es la ciencia entendida como más dura, la ciencia como la física, como la química, como la biología, etc. A la luz de esta enseñanza de Santo Tomás, la teología afirma que aun siendo limitado el lenguaje religioso, está dotado de sentido porque tocamos el ser, como una flecha que se dirige hacia la realidad que significa, continúa diciendo Benedicto. Para terminar, este acuerdo fundamental entre razón humana y fe cristiana se aprecia en otro principio fundamental del pensamiento de la Quinate. La gracia divina no anula, sino que supone y perfecciona la naturaleza humana. Yo lo digo muchas veces. Gratia supponit natura e perficiat eam. La gracia supone la naturaleza y la perfecciona. Es decir, nosotros tenemos que estar lo mejor posible biológicamente, porque supónganse que yo ahora tenga quebrada la pierna, estaría en un grito y no podría estar haciendo este pequeño directo. Si yo estoy muy mal de la psicología y tengo una obsesión y me preocupa y tengo la obsesión y estoy pensando en la obsesión, no me puedo concentrar en lo que les quiero decir, en los apuntes o algo. Psicológicamente tengo que estar, gracia supone la naturaleza, la gracia supone la biología, supone la psicología y supone también lo espiritual, porque yo tengo una capacidad espiritual y por eso Dios me habla y me llama y por eso yo le puedo contestar a Dios. Resumiendo y haciendo un pequeño esquema que no es exhaustivo porque no agota todo lo que hay que decir, pero de alguna manera lo explica, y explica el camino por donde. Gratia supone naturam et perficiat eam. La gracia supone la naturaleza y la perfecciona. La profundidad del pensamiento de Santo Tomás de Aquino brota, no lo olvidemos nunca, de su fe viva y de su piedad fervorosa, que expresaba en oraciones inspiradas, como esta con la cual quiero terminar. Concédeme, te ruego, una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia que te espere con confianza y una confianza que al final llegue a poseerte. Vamos a rezar. Santo Tomás tenía esa espiritualidad dialógica, el diálogo, Dios, el verbo que se hace carne, que habla, que nosotros podemos contestar, y en esa mediación grande está la Madre de Dios, la Virgen. Así que terminando este sábado, recordando a Santo Tomás, tratando de mañana estar bien y hacer lo mejor posible para celebrar el domingo, recemos juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bendecido domingo.